Este próximo segmento del programa nos lleva a la información financiera en el plano nacional. Primero, la tasa de política monetaria, el Banco Central no la ha movilizado, está en 5.25. Es muy probable que este mes en que estamos de diciembre, posiblemente la próxima semana o unos días más, la Reserva Federal de Estados Unidos muy probable que baje su tasa de referencia en 25 puntos básicos, o sea 0.25%, y si lo hacen como anticipa el mercado y muchísimos analistas, yo creo que el Banco Central va a reaccionar igualmente y va a hacer una reducción del mismo monto, de los mismos 25 puntos básicos, como acostumbra hacer en la política llamada aquí de referencia de política monetaria, o la tasa de referencia, que es una que indica la tendencia de movimiento del costo del dinero. La inflación interanual no ha habido cambio, esperamos que en los próximos días tengamos la información de noviembre, esto es hasta octubre. Sí ha habido aumento, como se muestra aquí, en la tasa de inflación, estamos conscientes todos que han subido muchísimos artículos y eso obviamente se refleja en estos índices. En los Estados Unidos, debido al cierre que ha habido durante 43 días por asunto presupuestal en ese país, pues no ha habido información de la fuente formal y oficial sobre el movimiento de esto en el mes de octubre y noviembre, pero también se anticipa que en los próximos días tengamos una actualización para indicarnos qué es lo que está pasando. Sí sabemos de fuentes fidedignas, pero no necesariamente las fuentes oficiales, que ha habido una baja en los empleos bastante importante en el mes de noviembre, y esto puede hacer pensar que la Reserva Federal sí va a bajar la tasa de interés para incentivar la economía de los Estados Unidos, por supuesto, que muestra una desaceleración bastante evidente. Así que sigamos con la imagen. La tasa de interés semanal al 4 de diciembre de este mes en el mercado local, la tasa activa de la banca múltiple, que es la que los bancos cobran por los intereses, aumentó un 0,09%, 9 puntos básicos, a 13.86, se acerca a los 14 de nuevo. El Banco Central ha hecho muchísimos esfuerzos los últimos meses para que esta tasa baje, pero evidentemente las condiciones de la economía no necesariamente facilitan este objetivo de las autoridades monetarias. Y la banca pasiva de la misma banca, el promedio ponderado, ese bajó a 5.80%, una baja de 0,5%, 51 puntos básicos. La tasa preferencial en el mercado local, también promedio ponderado, en 11,09, en Estados Unidos el prime, que es su equivalencia, es lo que los bancos cobran a los mejores riesgos, es un 7. Contrario a República Dominicana, en los Estados Unidos las tasas de interés sí están atadas directamente a la tasa de preferencia, y siendo la tasa de preferencia en los Estados Unidos la tasa de la reserva, no de preferencia, perdón, de la política monetaria, la tasa que rige el valor del dinero, está directamente atada a este prime, que es la tasa preferencial, y tiene un margen de 3%. Sabemos que la tasa de política monetaria en los Estados Unidos es 3.75 a 4%, y ese 3% por encima del 4% establece la tasa que los bancos cobran por los riesgos
de más bajo perfil, digamos los riesgos mucho más aceptables que los demás, y la fija en 7, y a partir de ahí ya aumenta de acuerdo a los niveles de riesgo que se corresponda con las transacciones y con aquellos que utilicen el crédito bancario. Esta brecha entre la preferencial en República Dominicana y el Prime, un poco más de 4%, más alto aquí que allá, bajó 0.14% o 14 puntos básicos en el transcurso de esta última semana. Por otro lado, tenemos la noticia también importantísima para nuestra economía, que es la tasa de cambio comenzando por el dólar, y vemos que este vuelve su tendencia a aumentar de valor frente al peso dominicano. Es decir, tenemos la compra, el valor a cual los bancos compran el dólar en 62.64, esto fue al 4 de diciembre, ventanilla conforme a la información del Banco Central, y los bancos venden a 64,41 centavos. Esto es una depreciación del peso de 0.65. No es que el dólar se haya aumentado de valor en los mercados, es sencillamente que el peso dominicano ha perdido 65 centavos de valor frente al dólar esta última semana. Por otro lado, el euro, los bancos lo compran a 72 pesos con 64 y lo venden a 76,89. Aquí vemos un aumento de 1 peso con 7 centavos. Y no se debe necesariamente al mercado internacional, puesto que el dólar americano frente al euro se mantiene en $1.16, es igual a 1 euro, igual que estaba la semana pasada. Por lo tanto, lo que se refleja aquí es más bien los efectos del mercado dominicano frente a esas dos fuertes monedas. La banca central siempre tiene algunas noticias importantes, informativas, y en este caso trata los estándares metodológicos de la compilación de las estadísticas del sector externo de República Dominicana y comportamiento de los generadores de divisas en el año en curso. El Banco Central, con el interés de mantener debidamente informados a los agentes económicos y al público en general, presenta a continuación algunas puntualizaciones aclaratorias que se han considerado importantes realizar sobre los principales aspectos metodológicos de la compilación de estadísticas del sector externo, en particular sobre la medición de la inversión extranjera directa, IED, y del rol que desempeñan los distintos generadores de divisas en la economía dominicana. Esto es información fundamental que en muchos casos explica por qué se aprecia o se deprecia el peso frente a la moneda de los Estados Unidos. Estas aclaraciones obedecen a que recientemente algunos analistas han expresado preocupación sobre la generación de divisas de la economía dominicana, planteando interrogantes sobre la metodología del cálculo de las estadísticas macroeconómicas que produce el Banco Central, específicamente las relacionadas con los sectores generadores de divisas y con énfasis en la inversión extranjera directa, IED. Estándares metodológicos de la compilación de estadística del sector DRD, como veníamos diciendo. En primer lugar, cabe destacar que el Banco Central de la República Dominicana elabora las estadísticas macroeconómicas con el rigor metodológico que exigen los estándares internacionales de organismos como Fondo Monetario Internacional, FMI, en especial su sexto manual de balanzas de pago y posición de inversión internacional, siglas MBPC, o 6, mejor dicho, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, UNCTAD,
por las siglas en inglés, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el Banco Mundial. A todas estas instituciones o pertenece República Dominicana o tiene unas relaciones muy estrechas con ellos. Y estas relaciones y este contacto y seguimiento a toda esta información lo maneja el Banco Central. Perdón. Asimismo, el cálculo de ingresos de divisa que publica el Banco Central se refiere a la sumatoria de los flujos de 4 renglones de la balanza de pagos de la República Dominicana. Eso es dentro de la cuenta corriente, las exportaciones de bienes, las exportaciones de servicios y las remesas. Y dentro de la cuenta financiera, la inversión extranjera directa. Esas son las 4 fuentes que se identifican como las que más influyen en la generación de divisas en nuestro país, en nuestra economía. Y aquí vemos, por ejemplo, un resumen de los cálculos. Exportaciones de bienes, año 24 y proyectado para final del año 25, vemos que hay un aumento. Las exportaciones nacionales en un gris oscuro, más bien azul, muestra que se anticipa un aumento de 5.446 mil millones de dólares a 6.200, un 15.4%, mientras que las de zona franca, que es el gris que estamos señalando, se anticipa subir de 8.426 aproximadamente miles de millones de dólares del año 24 a 8.655, un aumento de 2.7. Lo interesante de esto es que las exportaciones nacionales están aumentando mucho más porcentualmente que las de zona franca. Yo personalmente me agrada esta noticia porque considero que debemos de aumentar las exportaciones nacionales por muchísimos motivos. Luego tenemos los ingresos por el turismo, que el año pasado en casi 11.000 millones, 10.972.000 millones, y este año, no obstante que ha habido una desaceleración en el turismo en los últimos meses, se anticipa un aumento de 1.7% para exceder los 11.100 millones de dólares. Las remesas familiares, algo del cual el país ya depende y muy significativo, puesto que es el apoyo que los dominicanos ausentes le dan al país enviando esas monedas fuertes, sean dólares o sean euros, aquellos que viven en Europa. Y vemos que en el año 24, 10.756 millones fue el monto logrado, y este año se anticipa un aumento de un 8.6%, con lo cual se va a exceder el 11.600.000 millones de dólares. Noticia muy, muy agradable. Y luego tenemos la inversión extranjera directa, que es aquella que vienen los fondos para adquirir o para crear industrias, o mayormente concentrado en la parte energética y la parte turística o de bienes turísticos, y vemos que en el 24 se alcanzó la cifra de 4.523.000 millones de dólares. Se anticipa para fin de este año un aumento de un 6.2% para llevarlo a 4.804. Es decir, aquí tenemos que, no obstante que nuestra economía se anticipa que crezca este año un 2.3, tal vez entre un 2.3, un 2.5, muy por debajo del usual 5% al cual estamos acostumbrados. No obstante eso, no cabe duda que aquí, con las cifras que nos provee el Banco Central, podemos ver que sigue en aumento la generación de dólares. Así que esto yo creo que es una forma de aclarar las dudas que pudieran existir en el ambiente dominicano. Con esto vamos a la segunda y última pausa
del programa y volvemos con ustedes en breve.